El pasaje de hoy es Salmo 14, versículos 1 al 7. Leamos juntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Amén. Que la gracia de Dios abunde en los pasos de cada uno de los santos que han venido a este lugar al amanecer, para despertar el alba. Aunque la vida de quien tiene fe, a veces se sienta lenta, solitaria, y como si fuéramos los únicos estancados, creo firmemente que el Señor recordará y sostendrá nuestra confesión en este tiempo en que procuramos estar ante Él. El pasaje que examinaremos juntos hoy es el Salmo 14. Se puede decir que es un salmo que David escribió en una época en que la maldad de los impíos era una realidad cotidiana, y parecía que Dios, aunque existía, no estaba presente. Aunque es un salmo escrito en los tiempos de David, también podría decirse que es un poema que refleja fielmente el rostro desnudo de nuestra propia época. El Salmo 14 tiene una característica única, y es que comparte un contenido casi idéntico con el Salmo 53. Por eso, el Salmo 14 y el Salmo 53 a veces son llamados los Salmos gemelos. Hay una ligera diferencia, ya que el Salmo 14 se enfoca en consolar a los justos pobres, mientras que el 53 enfatiza la advertencia contra los malvados, pero debido a que su estructura y contenido son casi idénticos, se les conoce como Salmos gemelos. Aunque existen pequeñas diferencias, el hecho de que un contenido casi idéntico se repita en los Salmos 14 y 53 nos da algo en qué pensar. Debemos considerar que el mensaje de este texto no es relevante solo para un tiempo específico, sino una advertencia y un consuelo que debemos escuchar repetidamente. Nos muestra que, así como la pecaminosidad del hombre alejado de Dios se repite a través de las épocas, también se repite la experiencia del justo a quien Dios sostiene. Por lo tanto, debemos contemplar y meditar juntos en las palabras del Salmo 14. Ahora, entremos en el pasaje de hoy. Es el Salmo 14, versículo 1. Leámoslo a una sola voz. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. La palabra hebrea para necio que aparece en el texto es Nabal. Esta palabra no se refiere a alguien con deficiencias intelectuales o sin capacidad de razonar. El Nabal, es decir, el necio que aparece en el texto, se refiere a una persona que elige la corrupción moral y espiritual. Alguien que, aun sabiendo, se aparta de la voluntad de Dios. Por eso, a este tipo de persona se le suele llamar ateo práctico. Aunque con sus labios hable de Dios, en su vida real vive completamente sin Él. Ese es el significado de Nabal, el necio. En este punto, debemos hacernos una pregunta. ¿No estaré yo viviendo mi realidad excluyendo a Dios, aunque digo que creo en Él? Debemos preguntarnos si, aunque conocemos a Dios y entendemos intelectualmente su voluntad, en los momentos cruciales de nuestra vida, no estamos eligiendo otra cosa en lugar de Él, si en lugar de darle la prioridad, vivimos centrados en nosotros mismos. Si es así, entonces también nosotros podríamos ser llamados Nabal, es decir, necios. David se refiere a tales personas en la segunda parte del versículo 1 de esta manera. Se han corrompido, hacen obras abominables. Dice que sus obras son corruptas y abominables. La palabra corromperse, aquí, no solo significa el fracaso moral de una persona. El significado original de esta palabra contiene las ideas de convertirse en ruinas o destruir.
En resumen, implica que la corrupción de una persona tiene una influencia maligna que daña a quienes le rodean y a la comunidad. Es decir, podemos interpretar que David nos está mostrando que el necio, que excluye a Dios de su vida y elige constantemente de manera egocéntrica, termina destruyéndose no solo a sí mismo, sino también a quienes lo rodean. Observando a tales personas, David continúa su confesión. Es el versículo 2. Leámoslo a una sola voz. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Amén. Aquí debemos detenernos y observar algo, pues el Señor nos está dando una respuesta a la preocupación que teníamos. A nuestra inquietud de ver que la maldad prevalece y sentir como si Dios estuviera ausente, Él nos responde así. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. La palabra miró en el texto significa observar, examinar con atención. Por eso, cuando el sujeto de esta palabra no es un ser humano sino Dios, esta observación, este mirar, no tiene el simple significado de curiosear, sino que implica que Dios observa buscando el momento oportuno para intervenir y ayudar. En última instancia, David nos enseña hoy que, en ese momento que se siente como la ausencia de Dios, en ese instante en que parece que Él guarda silencio, está observando, examinando y obrando de maneras que no podemos comprender. Entonces, ¿qué está mirando Dios? El texto dice que Él busca para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está observando y examinando personalmente a la persona que tiene entendimiento y busca a Dios en su vida, la persona que vive dependiendo de Él, la que confiesa que no puede vivir ni un solo momento sin Él, y nos dice que, al encontrar a esa persona, nunca la desamparará. Amados hermanos, espero que seamos de esas personas. En esta época en que el mundo dice, no hay voluntad de Dios, no hay Dios, y en que vivir creyendo en Él parece una necedad, que podamos ser personas que confiesen, no puedo vivir sin Dios. Solo Dios es la única verdad. Solo Dios es el Creador. Solo Dios es todo en nuestra vida. Les bendigo para que así sea. Cuando todos confesemos esto en nuestra vida, avancemos con la fe de que Dios nos observará personalmente, y en medio de las dificultades, nos abrirá un camino de escape y nos guiará. Les bendigo en el nombre del Señor. David continúa su descripción de esa realidad. Es el versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Este versículo no es simplemente una crítica de David, es más bien un lamento. Este lamento de David no es simplemente por la corrupción del mundo. David está suspirando profundamente, mientras contempla por qué el mundo se ha vuelto así. Y David no se detiene ahí. Al pasar al versículo 4, describe de manera muy concreta cómo se manifiesta esa corrupción, esa lamentable realidad. Si el versículo 3 muestra el estado corrupto del mundo, el versículo 4 nos muestra hacia quién se dirige finalmente esa corrupción, ese pecado. Lamentablemente, el blanco de su maldad es precisamente el pueblo de Dios, los justos débiles y pobres. Leamos juntos, a una sola voz, el versículo 4. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Amén. En este versículo 4, en medio de una realidad donde los pecadores atacan a los justos débiles y pobres, paradójicamente se nos revela en quién está puesto el interés de Dios. La clave está en las palabras mi pueblo, es decir, a los justos débiles y pobres, a las personas que, aunque sin nombre ni influencia en el mundo, buscan a Dios con sus vidas, y dependen solo de Él, a aquellos que se aferran a Él, los llama mi pueblo. Sin embargo, la palabra dice que los malvados, los que hacen iniquidad, devoran a estas personas como si comiesen pan. El poeta denuncia cómo los impíos explotan, oprimen y se burlan del pueblo de Dios. Se burlan del lenguaje de fe del pueblo de Dios y ridiculizan su decisión de vivir con honestidad, considerándola una tontería. Eso es lo que significa la expresión devoran como si comiesen pan en el texto de hoy. Pero hoy Dios se dirige a esos malvados, y también a nosotros, con estas palabras. Es la segunda parte del versículo 5.
porque Dios está con la generación de los justos. Amén. Este es precisamente el versículo al que debemos aferrarnos en esta madrugada. La respuesta de Dios a través del Salmo 14 de hoy, que comenzó con la preocupación de David y la nuestra, es esta: porque Dios está con la generación de los justos. Aunque en la época de David, o en la nuestra, parezca que Dios está ausente, Él nos dice que está junto al justo que vive aferrado a Él en medio de estos tiempos. Aunque suframos injusticias, y parezca que no hay oportunidades, aunque nuestro corazón se desgarre por las palabras de los malvados, Dios está presente en el lugar donde vive la persona que elige continuamente su palabra. Amados hermanos, por lo tanto, ante esta palabra en esta madrugada, debemos preguntarnos de nuevo: ¿estoy caminando por el sendero del necio, que me insta a vivir como si no hubiera Dios? ¿O estoy caminando por el sendero del sabio que busca a Dios, aunque no lo vea? Que esta madrugada sea un tiempo para preguntarnos en cuál de estos dos senderos nos encontramos. En esta madrugada, en medio de una realidad donde la fe parece inútil, en una época donde los malvados parecen prosperar y se burlan de quienes siguen a Dios, no seamos sacudidos por los valores del mundo, ni desmayemos ante lo que ven nuestros ojos. En cambio, vivamos aferrados a la promesa de Dios de que Él está presente con nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor. Cuando decidamos aferrarnos a esta palabra y vivirla en nuestro día a día, avancemos recordando la promesa del versículo 7. Que la salvación vendrá de Sión. Esta es una promesa que para nosotros se ha cumplido en Jesucristo. Y cuando el Señor restaure a su pueblo, a quienes confían en Él y lo siguen, entonces nos regocijaremos y alegraremos juntos. Les bendigo en el nombre del Señor.